Te quiero saludar en este 23 de agosto del 2020. Mi nombre es Néstor Núñez y quiero compartirte en esta tarde algo muy lindo y algo muy especial para que no sé cuál sea la circunstancia que estás viviendo o el momento que estás transitando en tu vida. Quiero que con esta palabra puedas tener el ánimo suficiente como para poder sobrellevar las circunstancias que muchas veces vamos a tener que atravesar. Y hoy justamente quiero compartirte una historia que está en el libro del profeta Daniel y tiene que ver con unos jóvenes que se llamaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y son unos jóvenes que son llevados cautivos a la tierra de Babilonia y que en el medio de esa cautividad, con estos nombres que ellos portaban, hablaban de la grandeza del Dios de los hebreos, de Jehová, Dios de los ejércitos, y que en esa tierra tan lejana ellos habían sido cambiados con respecto al nombre que Dios le había puesto por medio de sus padres, y los nombres de cada uno de ellos tenía que ver con una alabanza a Dios, con una mención de lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. Y yo quiero compartir esta palabra para que tú nunca te olvides y que nunca puedas perder tu identidad en Dios, aunque las circunstancias sean muy difíciles y pese a la circunstancia que venga, sepas que Dios te marcó con un nombre, que tú tienes un nombre y ese nombre, por más que pasen circunstancias, sucesos o situaciones que quieran como borrar el nombre que Dios te puso, tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Por eso ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, quiero compartir a comenzar a leer a partir del versículo 14 que dice: Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, a Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo que podemos ver es una historia muy hermosa, una historia de unos jóvenes que habían sido traídos en cautiverio desde Jerusalén, y habían sido seleccionados para poder cumplir tareas en lugar de su cautiverio. Y habían sido personas, ellos elegidos porque eran varones que tenían un espíritu diferente, así habían encontrado los babilónicos en ellos, un espíritu distinto, diferente, y características totalmente diferentes. Pero el reino babilónico tenía por costumbre, cuando tomaba cautivo a los prisioneros, como algo muy semejante a lo que hizo en su momento, en la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Adolfo Hitler, en vez de dejarle los nombres a las personas, le daban un número, y eso lo que hacía es desnaturalizar a las personas y hacerle perder su pensamiento de ser humano, y también tenía que ver con quitarle la identidad. Y eso es lo que nosotros podemos ver que estos jóvenes estaban sufriendo y habían sido quitados de su tierra. El solo hecho de haber sido sacados, arrancados de su tierra, como invadidos y derrotados, hacía que ellos vengan en una condición muy disminuida, con una condición de inferioridad. Pero ellos tenían convicciones muy fuertes, arraigadas, y esa convicción tenía que ver con el Dios que a ellos creían, el Dios al cual ellos adoraban, y ese Dios era Jehová Dios de los ejércitos, y tenía un poder tremendo que se manifestaba, pero no se manifestaba en todos, sino que se manifestaba en aquellos que en ese tiempo podían creer con todo su corazón y tener esa confianza. Y estos jóvenes, a pesar que estaban viviendo circunstancias difíciles y a pesar que estaban viviendo circunstancias muy adversas, y que todas las condiciones estaban dadas para que era más sencillo acoplarse a la corriente de Babilonia para poder tener un buen pasar, para que no haya inconveniente, para que no haya ningún tropiezo, para que no haya daño en su cuerpo físico, para que no haya ningún tipo de tortura ni menosprecio. Ellos, con el solo hecho de acoplarse a ese ritmo, ellos podrían liberar sus cuerpos, pero había algo tan fuerte en ellos. Ellos tenían nombres que tenían que ver con alabar a Dios. Cada nombre de ellos significaba una de las grandezas que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que el enemigo en ese tiempo babilónico quería borrarle, y a ellos le cambió el nombre. A Daniel le ponen el nombre del rey del Dios que adoraban,
que era el dios Belsasar, y así a cada uno de los jóvenes que estaban ahí fueron cambiándole los nombres, porque lo que querían hacer entender a los jóvenes hebreos era que el Dios de los hebreos no tenía el poder del Dios de Babilonia, por cuanto ellos estaban en condición de esclavitud y Babilonia estaba en la condición de privilegio y de poderío y de victoria. Pero estos jóvenes no se llevaban por lo que estaban viendo en las circunstancias, sino que en su corazón ellos tenían la ferviente seguridad de que ellos tenían la cobertura de Dios. Y aun si no lo pudiera librar el Señor, ellos iban a morir con su convicción. Ellos estaban dispuestos a ser enterrados con la convicción en su corazón de que ellos solamente iban a adorar a un Dios. Y adorar a Dios en la condición que ellos se plantean como jóvenes que eran apartados y elegidos por Dios, no era solamente decirlo con sus labios, sino que era demostrarlo. Ellos adoraban a Dios en todo momento, era su forma de vida, era una adoración, su forma de conducirse era una adoración. La forma con que ellos se distinguían del resto era su adoración. Ellos se cuidaban de cómo hablaban, ellos se cuidaban de cómo se vestían, ellos se cuidaban de todas las cuestiones, aún en una sociedad que estaba totalmente contraria. Es más, se opusieron directamente a confrontar con el rey cara a cara, viéndolo, a pesar de la amenaza y a pesar de decirle que ellos iban a ser arrojados al fuego de horno caldente, de que iba a ser calentado 7 veces más. Y eso que dice que va a ser calentado 7 veces más es una señal que ese es el número perfecto de una decisión. Y la decisión era que Dios se quería glorificar con estos jóvenes. Así que si vos estás viviendo una circunstancia difícil o una situación, muchas veces las situaciones que nosotros por nuestra torpeza buscamos, esas no son las circunstancias que Dios ha preparado, pero hay circunstancias que Dios ha preparado, que aunque nosotros no hayamos hecho nada para poder producir un mal en nuestra propia vida, esas circunstancias vienen a consecuencia de que Dios se quiera glorificar en nosotros. Dice la palabra de Dios que en una circunstancia había un muchacho que tenía una circunstancia física, tenía una situación física, y preguntaron por qué este era ciego. ¿Había pecado él o habían pecado sus padres? Y Jesucristo le dijo: ni sus padres pecaron ni él pecó, sino que esto es para la gloria de Dios, para que mi Padre se glorifique. Y lo que estaban viviendo estos jóvenes en ese momento era para que Dios se glorifique, porque Dios se tenía que engrandecer en la tierra de Babilonia. Y cuando Dios los elige a estos muchachos, por eso yo quiero hacer esta introducción para ver y que puedas entender que el Señor siempre nos va a elegir, por eso dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Él nos va a escoger, Él nos separa, nos aparta. ¿Para qué? Primero nos separa para bendecirnos, porque Él quiere ser nuestra bendición. Él quiere darnos la bendición, pero también nos aparta con una finalidad determinada, para poder llevar adelante una tarea en este mundo. Y lo otro que hace es cuando Él ha decidido en cada uno de nosotros separarnos para bendecirnos, separarnos para poder darnos una tarea, encomendarnos una tarea. Él lo que va a hacer es hacer lo que hizo con estos jóvenes. Dice que lo que hizo es hacerlo pasar por el fuego de un horno muy caliente, 7 veces más caliente de lo normal, porque era necesario a ellos, a estos jóvenes, los tenía que pulir, los tenía que hacer brillar, los tenía que limar, le tenía que sacar filo, y ellos tenían que ser afilados por el fuego que iban a atravesar, porque lo que estaba creciendo en ellos y lo que tenía que ser reluciente y que todo el mundo pudiera ver era la fe que ellos tenían y la confianza en el Dios que servían. Y eso no solamente iba a impactar a un grupo pequeño de personas como que fueran los únicos que iban a observar eso, sino que
Ellos estuvieron en el momento preciso y oportuno porque fueron colocados precisamente por Dios en ese momento, en ese tiempo de la historia, y fueron escogidos ellos porque había que hacer algo, había que engrandecer el nombre de Dios, había que presentar al Dios Todopoderoso que puede aún apagar la llama más fuerte, que aún puede producir que ni siquiera olor a quemado, olor a humo haya en el ropaje de las personas, y para que pudieran ver esos enemigos con sus propios ojos, que Dios no salva ni con ejército, Dios nos salva con caballo, Dios nos salva como salvan los seres humanos. Él tiene una forma diferente y Dios tenía una forma sobrenatural. Él envió a su ángel, Él envió al cuarto, ese cuarto que se paseó y ni bien llegó, comenzó a hacerlos a ellos libres, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, su vara y mi callado y su callado me infundirán aliento, que aunque cuando pases por las aguas no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Entonces lo que estaba haciendo es un cumplimiento del poder de Dios, porque había que dedicarse y había que producir un decreto, y ese decreto lo iba a producir el hombre más poderoso que estaba sobre la tierra, un hombre que estaba reinando, no porque él había tomado esa decisión, sino porque Dios lo había puesto en la tierra para reinar, y había utilizado a ese hombre, Nabucodonosor, al rey babilónico, para transformarse en el báculo de la justicia de Dios contra su propio pueblo, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo hebreo, porque se habían levantado en contra de la voluntad de Dios. Pero ese báculo no iba a durar para toda la vida, porque Dios quería glorificarse aún en Nabucodonosor. Y lo que vemos es que en este proceso que viven ellos, estos jóvenes están viviendo un proceso, y ese proceso tiene que ver con engrandecer el nombre de Dios, y tiene que ver con la elección que Dios había hecho en cada uno de ellos. Dios los había escogido, Dios los había escogido. Esta palabra está para vos que te sentís que el Señor te ha escogido, pero parece que el que te escogió se olvidó de ti. Yo lo que quiero decirte en esta noche, que el que es escogido por el Señor, el que es tomado, el que es separado para recibir una bendición de parte de Dios, que es tomado para recibir la bendición, que es tomado para recibir una actividad específica que Dios te va a dar. Lo que te va a dar el Señor, Él lo que tiene que hacer es pasarte por un fuego. Él tiene que hacer que tú comiences a brillar. Por eso te va a comenzar a pulir. Tal vez no te va a gustar, tal vez vas a querer como enojarte con el cielo, pero tenés que tener la confianza de Sadrac, de Mesac y de Abednego. Tenés que tener esa confianza. No te tenés que arrodillar ante ningún Dios humano. No te tenés que arrodillar ante ningún Dios de la finanza. No te tenés que arrodillar a ningún Dios temporal de la moda, de las corrientes que presenta este tiempo, esta sociedad. No te arrodilles a ninguno de esos, porque el Dios de la gloria va a hacer que esas personas que han despotricado en contra el nombre de Dios, que han hablado en contra de tu vida sin entender lo que Dios estaba haciendo. Tal vez tú mismo no entendías por qué te mantenías con esa firmeza y esa fe, pero sabes que Dios estaba formando un Sadrac, un Mesac, un Abednego, alguien que iba a defender el nombre de Dios, no con solamente palabras, sino con toda su vida. Iba a adorar, iba a mostrar que había un Dios que servir, y se servía con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque es lo que el Señor ha deseado para este tiempo. Yo deseo que esta palabra está siendo
escuchada, y yo sé que esta palabra está siendo sembrada en el corazón de muchos jóvenes, y algunas personas tal vez son mayores, pero se sienten los jóvenes, se sienten los que tal vez nunca entendieron lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Yo lo que quiero decirte en esta noche, quiero enviar esta palabra a tu corazón para que no te olvides. Tal vez estás pasando un momento difícil, tal vez estás defendiendo tu postura de hijo de Dios, y a consecuencia de esa postura han venido luchas, han venido contiendas, han venido cosas tremendas a tu vida. Pero yo lo que quiero decirte, que no solamente hables, sino que actúes como a ese Dios que amas y sirves, que te muevas de tal manera que la gente pueda glorificar al Dios que tú hablas, que no solamente lo hables, sino que lo vivas, que cada día sea como el último y el primero, como ese día donde tú conociste a Dios. Y si no has conocido a Dios, yo te pido que en esta tarde tú puedas entregar tu vida al Señor, que puedas entender que cada uno de nosotros hemos pecado, y a consecuencia de ese pecado nos hemos apartado del amor de Dios. Y dice que a consecuencia de eso hubo una división entre Dios y los hombres, una separación, un apartamiento de Dios. Por eso es necesario que si no conoces a Dios y si te has apartado por un tiempo de Dios y quieres regresar, digas conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador y necesito acercarme a ti, Señor. Reconozco, Señor, que me he apartado. Reconozco que me alejé de tus caminos. Me alejé, Señor, de tu voluntad. Señor, consciente o inconscientemente he hecho cosas que no te agradan, pero yo me arrepiento y vengo a ti, Señor. Yo te quiero recibir en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre para que nunca más sea borrado en el libro de la vida eterna. Yo quiero ser tu hijo y que tú seas mi Padre. Enséñame, Señor, a ser como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como esos hijos tuyos que defendieron la causa del Evangelio, que defendían la causa de ese Dios grande y poderoso. Señor, ayúdame, líbrame de la idolatría, líbrame de la religiosidad, líbrame, Señor, del pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, amigo, el que me está escuchando, yo quiero decirte en esta noche que nosotros tenemos que hacer que brille el nombre del Señor, que quede en alto. Y eso es a través de lo que nosotros podemos demostrar como hijos de Dios, no solamente con palabras, sino que nuestros hechos peguen más fuerte. Que Dios te bendiga.